La de construcción, obras e instalaciones no se toca, que es la 301. La ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, que es el IBI, no sube hace varios años y tan solo ni siquiera llega a subir el IPC por el redondeo, sube menos. La 501, que es el precio público por la prestación de servicios y actividades en casa del Ayuntamiento del Rocío, sube el IPC y es una ordenanza que no sube desde hace varios años. La 502, ordenanza fiscal reguladora por precio público por vigilancia de vehículos en aparcamiento, no se sube desde hace varios años y solo sube el IPC. La ordenanza reguladora, la 503, por prestación de servicios en la parada pública de caballos, sube el IPC. La ordenanza fiscal 504, ordenanza reguladora por precio público de servicio prestado con autobús, no sube desde hace varios años y sube solo el IPC. La ordenanza fiscal reguladora por precio público por la celebración de bodas en dependencias municipales no sube desde hace varios años y lo único que se ha hecho ha sido pues intentar que la tasa pague los costes que tiene de limpieza y los gastos de personal por venir los días que haya ese tipo de bodas o las bodas. Y la ordenanza reguladora de la venta ambulante, lo único que se hace es añadir en el artículo 8 que deberá aportar el número de cuenta bancaria para la domiciliación de los recibos, para intentar evitar que la gente pida las autorizaciones, se vayan, son venta ambulantes de inmigrantes y que después son imposibles de localizar para cobrarle. Entonces, lo que hemos hecho ha sido añadir pues, el párrafo este para domiciliar los pagos de la tasa. Nada más. Bien, muchas gracias. Grupo, ¿quieren tomar la palabra? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Andalucista. Buenos días a todos. El Partido Andalucista se va a tener que votar en contra de este dictamen, puesto que volvemos a hacer como siempre en esta época de crisis en la que estamos, en vez de suavizar un poco la economía de las personas, pues le vamos a añadir más presión fiscal, por lo cual pues nosotros nos vemos obligados a votar en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Quisiéramos hacer una petición de modificación en la ordenanza número 001. En el artículo, en el aplazamiento y fraccionamiento se dice que en el artículo 3, párrafo A, las deudas de importe inferior a 2.000 euros podrán aplazarse o fraccionarse por un periodo máximo de 3 meses. Creemos que 2.000 euros entre 3 meses sale a 600 y pico de euros al mes. Como ya hay un artículo sexto que dice que no podrá ser inferior a 100 euros, que se amplía a 6 meses ese plazo, puesto que el siguiente, el B, es hasta un año, el primero que se amplíe a 6 meses. Las deudas inferiores a 2.000 euros podrá aplazarse o fraccionarse por un periodo máximo de 6 meses. En el mismo artículo, el apartado 4 dice: solo excepcionalmente y para deudas de vencimiento no periódico cuyo importe supere los 5.000 euros se concederán aplazamientos o fraccionamientos por periodo más largo. No entiendo qué significa, pido se me explique. No sé qué es lo que significa esto de deudas de vencimiento no periódico cuyo importe supere los 5.000 euros. En cuanto al resto de las ordenanzas de tasas y precios públicos, me parece aceptable que la subida sea del IPC. Lo que nosotros proponemos es que, acogiéndonos a una moción que presenta el Partido Socialista en este pleno, de congelar los gastos corrientes, en este momento de crisis, porque vamos a congelar, porque supongo que aprobaréis vuestra propia moción, de congelar es no aplicar este año la subida del IPC. Creemos que en este momento de crisis aumentar la presión fiscal a los ciudadanos es una forma de contribuir desde el Ayuntamiento a no hacer más dolorosa la situación. Y porque además hay uno, como es el IBI, que aunque nosotros no lo subiéramos, sí sube para los ciudadanos, puesto que el Estado va a subir el 2% del valor catastral de los inmuebles, por lo tanto ya le sube un 2% lo que van a pagar el año que viene. E intentar compensar la no subida con esa propuesta que vaya a hacer de reducción de gastos corrientes y facilitar un poco la tarea, la convivencia. Tengamos en cuenta que lo que se está pidiendo subir son impuestos indirectos, es decir, que esto afecta lo mismo al rico que al pobre.
pagan lo mismo, sean las condiciones que sean, y por lo tanto, por esa generalidad y como caso excepcional, por el momento actual, pedimos que se anule esa subida de IPC. Las correcciones que hay técnicas, como la que acabo de hacer, pues no hay ningún problema. Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que decía, llevaba uno diciendo hace 6 meses. Es decir, esto es lo que era inevitable. Es decir, el despilfarro de hace un año, el exceso de contrataciones que se han hecho superando las previsiones que aparecían en el presupuesto del 2007, la hemos visto en la liquidación de presupuesto del 2007, el exceso, el despilfarro con el tema de las elecciones y demás, evidentemente llevaba consigo pues que ahora mismo estemos ajustados por debajo y obligándonos a ir al banco a pedir crédito para poder pagar los gastos corrientes, gasolina, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso que tengamos problemas para pagar la nómina del mes y tengamos que ir a gestión tributaria a pedir anticipo de lo que hoy venimos a aprobar, de los impuestos municipales. Es decir, evidentemente, en esa situación el ayuntamiento no tiene más remedio que subir los impuestos. Y que venimos del año 2007, que se aprobaron los presupuestos del 2008, y en algunos de ellos, como el tema de la basura, que ya había subido un 18%. Una media de un 18%. Y otros ya subían más de un 25%. Ahora volvemos a tener una nueva subida que era evidente, una nueva subida generalizada de un 5% a todos los ciudadanos. Y es incierto, hay muchos de los impuestos que he dicho hace años que no subían, no es cierto, subieron el año pasado. Y el que no subió el año pasado, el anterior subió un 30%, un 40%, muchos de ellos. Es decir, eso es lo que traemos, esa es la política vuestra, la política de presión fiscal. Somos el pueblo con el el impuesto municipal de circulación es el más alto de España, el segundo más alto de Europa. Lo tenemos aquí en Almonte. Esa es vuestra política de asfixia al ciudadano. Y en este año, concretamente en este año, y concretamente por la política que está o quiere llevar a cabo el Partido Socialista, yo entiendo que el esfuerzo no es la propuesta de austeridad que hacéis en el punto siguiente o 2 puntos después, que es congelar lo que lleva congelado desde el año 1995. Es decir, a los grupos de la oposición llevamos el sueldo por asistencia pleno congelado desde 1995. 1995. Y la propuesta que hacéis es congelarlo para el 2009. No sé, por ejemplo. Es decir, por ejemplo. Además, aunque no estuvieran congelados, sabéis que esto se aprueba en el Pleno de Organización y Funcionamiento y es el mismo para 4 años. Quiero decir con esto que el esfuerzo no es, no me va la cabeza, señor Rebollo, el esfuerzo no es congelar los sueldos de los políticos, que de la oposición ya está congelado desde hace mucho tiempo. No estoy diciendo que duela. Digo que ese no es el esfuerzo, que nosotros lo hacemos el esfuerzo, si llevamos haciéndolo 15 años. Nosotros no tenemos problema por hacer el esfuerzo de que no nos suban el sueldo que llevamos sin subir durante 15 años. No tenemos problema. 15 años. 15 o 12, venga, 12, vale. No, 12, venga. El problema no es que nos suban el sueldo a nosotros, que ganamos 100 euros al mes. El problema no es ese. El problema es que a los ciudadanos no le debemos hacer que paguen más este año por los mismos servicios que se prestan siempre. Es decir, el esfuerzo vuestro es austeridad en el gasto público, austeridad y no despilfarro en la gestión habitual y ordinaria. Ese es vuestro sacrificio y ese debe ser vuestro esfuerzo. Y que al ciudadano este año, en plena ebullición de crisis económica generalizada, no le cueste más de lo mismo y al final tenga que pagar para hacer lo mismo. Es decir, yo entiendo
entiendo y apoyo, y de alguna forma, si os parece bien, creo que el esfuerzo vuestro y nuestro